Revelado. El increíble secreto oculto de un billonario. Durante una cena inesperada con su novia, la velada en el pequeño restaurante de Malasaña comenzaba a adquirir un aire mágico. Alejandro miraba a Clara, su enamorada, más bella que nunca, entre las luces tenues y el suave tintineo de copas. Su risa resonaba con la calidez del hogar, mientras en su mente cruzaban pensamientos sobre la historia de su abuelo, un inmigrante que llegó a España sin un euro en el bolsillo, forjando su camino a base de esfuerzo. Para Alejandro, cada día en la startup era un tributo a ese legado. Pero esa noche, a medida que el aroma del vino se infiltraba en sus sentidos, algo se tambaleaba dentro de él. La ambición es un arte en sí mismo, decía Clara, mientras pintaba imágenes de su ideal de éxito. Alejandro apenas podía seguirle el ritmo. Su mente inquieta coqueteaba con la idea de todo lo que había sacrificado. Pero, ¿a qué costo?, se preguntaba. Mientras Clara seguía hablando sobre las reflexiones de cada pincelada, un rayo de incomodidad lo atravesó. Su historia era tan válida como la de ella. ¿Estaba perdiendo su esencia en un mundo donde el éxito se medía en cifras? La noche se tornaba cada vez más intensa. Clara, despreocupada y llena de vida, contrastaba con los remordimientos que crecía en el fondo del alma de Alejandro. Justo entonces, su teléfono sonó, interrumpiendo su burbuja. Era un viejo amigo de la familia al que no veía hacía años. La voz en el altavoz traía noticias inesperadas, casi surrealistas. Alejandro, hay algo que debes saber. Tu abuelo dejó una fortuna, algo que nunca supiste. El sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cómo? Era como recibir un golpe en el estómago, un estigma de lo no dicho que ahora lo envolvía. Su abuelo, el pilar de su ética laboral y valores, había construido un legado, y esa herencia podría cambiarlo todo. Clara se acercó a él, preguntando si estaba bien, sintiendo la tensión que comenzaba a acumularse en su rostro. Alejandro apenas podía articular palabras. El dilema moral comenzaba a retumbar en su mente. ¿Era esta fortuna un regalo o una maldición? ¿Puedes creerlo? ¿Qué harías tú si te dijeran que toda tu vida ha sido construida sobre una mentira? Su mente acelerada lo batía. ¿Era el nombre de su abuelo ahora manchado por el estigma del nuevo dinero? Clara le miraba, ajena a la tormenta interna que se desataba en él, buscando una conexión genuina en medio de su confusión. Pero él no se podía concentrar, atrapado en recordar a su abuelo, su dedicación y su lucha. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La discusión se tornó en un duelo de ideales. Clara, artista que valoraba la autenticidad, se enfrentaba a la ética de Alejandro, el ingeniero abrumado por la posibilidad de una herencia inexplorada. La cena se convirtió en un campo de batalla, un intercambio de visiones colisionando. Él se debatía entre el deseo de cargar con el peso de la fortuna o renunciar a lo que percibía como una copia indeseada de su camino.
Justo cuando decidió abrirse y compartir su desasosiego, un sonido resonó en la puerta de entrada. La imagen de un pasado inesperado se cernía sobre ellos, dejando a Alejandro en la encrucijada de decidir: ¿sería el dinero un reflejo de su verdadero valor o una sombra de su legado? La presión de la revelación se hacía palpable, envolviendo el aire que respiraban. Alejandro sentía que su mundo temblaba bajo la revelación de su herencia. La herencia estaba ahí, a su alcance, no como un trofeo, sino como una carga que amenazaba con distorsionar la imagen que había creado de sí mismo. Se preguntaba, una vez más, ¿qué significaba realmente el éxito? Una vez finalizada la cena, y tras intercambiar miradas cargadas de indecisión con Clara, Alejandro se despidió del lugar con una sensación de desasosiego. Esa fortuna se tornó en un peso, uno que lo obligaba a replantear su camino profesional. Pasaron los días, pero la inquietud lo mantenía en vela. ¿Sería capaz de permanecer fiel a sus principios o se convertiría en otro empresario que se desvanecería en la niebla de las riquezas? Al regresar a la oficina, las paredes de la startup palpitaban con un aire familiar, pero había algo diferente. Alejandro se sentía como un forastero en su propia creación. Cada reunión se tornaba en un acto de autopreservación. Si alguien le preguntaba su opinión sobre las cifras o el crecimiento, su respuesta salía entre dientes, deslucida por el eco de la incertidumbre. El dinero que tanto tiempo había defendido como un medio para generar impacto, parecía ahora un fin en sí mismo, una trampa al que nunca había querido estar prisionero. Clara, cada vez más perceptiva, le preguntaba sobre su estado. Sus noches platicando sobre arte y la búsqueda incesante de la inspiración contrastaban con las tardes frías y computadoras que ocupaban su espacio. Sin embargo, cuando le confesó su dilema interno, su respuesta fue inesperada. El miedo a lo que podrías llegar a ser es más aterrador que el dinero en sí, dijo. Alejandro, ese legado puede ser una oportunidad para transformar lo que eres, no una condena. Las palabras de Clara resonaron con él, avivando una chispa de determinación. Decidió investigar sobre esa fortuna que tanto lo atormentaba, y así se sumergió en los secretos familiarmente encapsulados. Llamadas a abogados, consultas sobre cuentas ocultas y propiedades desconocidas llenaron sus días. Cada descubrimiento, aunque revelador, parecía arrojar más preguntas que respuestas. ¿Y si esta fortuna no era más que un velo que cubría las sombras del pasado? ¿Se sentaría su abuelo a su lado y lo validaría o le reprocharía haberse desviado del camino original? Con su mente abrumada por la ansiedad, Alejandro comenzó a esbozar un plan. En lugar de asumir la riqueza como un estigma, pensó en cómo podría utilizarla para honrar la memoria de su abuelo. Creó una fundación que vehicularía recursos hacia jóvenes emprendedores, compartiendo el conocimiento familiar y el valor del esfuerzo sincero. Al hacerlo, se sentía menos como un heredero y más como un restaurador de un legado. La presentación de la fundación, sin embargo, se acercaba y con ella la sensación de que todo lo que había construido podría verse comprometido en un instante. Se acercaba el día D, y Alejandro no podía escapar de la presión de ser quien su abuelo siempre había querido que fuera. Pero antes de que el momento culminante llegara, una reunión inesperada lo introdujo a un nuevo dilema que cambiaría nuevamente
su trayectoria. Una llamada de un inversor de renombre interesado en su startup se materializó de la nada. «Tu empresa tiene un potencial increíble», le dijo, «pero necesitas un enfoque más agresivo». Alejandro sintió cómo su corazón se hundía. Esa era la tentación que había estado tratando de evitar. ¿Debería seguir el camino más fácil que la fama y el dinero podrían ofrecerle, o lucharía por permanecer fiel a su lucha original? Con la mirada fija en su futuro, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la fortuna que había heredado, sino cómo decidiría manejar su legado, mientras sus propias ambiciones aún se debatían con los ecos del pasado que lo habían formado. Su reputación, su carrera, su vida personal, todo pendía de un hilo. Todo estaba por definirse en la próxima llamada. Justo cuando decidió cómo proceder, un mensaje de Clara iluminaría la pantalla de su teléfono, abriendo la puerta a un nuevo capítulo de incertidumbres y decisiones. ¿Qué secretos albergaba el futuro? La sala de conferencia estaba iluminada por un brillo tenue, pero la atmósfera estaba cargada de electricidad. Alejandro se sentó al borde de la silla, absorto en sus pensamientos. La propuesta del inversor vibraba en su mente como un eco persistente. ¿Qué significaría aceptar un enfoque agresivo? Las palabras resonaban, haciéndolo cuestionar sus valores. La frase de Clara, ¿sería acaso un recordatorio de que el miedo a la grandeza podía ser más paralizante que el miedo al fracaso? Gonzalo, el inversor, apareció en la pantalla con una presencia imponente. Aulló cifras y proyecciones de crecimiento que parecían irresistibles. Durante la conversación, Alejandro sintió cómo las tentaciones se acumulaban, como un mar en calma, antes de la tormenta. ¿Aceptaría el dinero y la fama? ¿O buscaría un camino alternativo que involucrara su legado familiar? Este dilema lo mantenía despierto por la noche, pero al mismo tiempo lo impulsaba a explorar diferentes avenidas. Las horas siguientes las pasó sumido en estrategias. Tomó notas a mano, haciendo diagramas que analizaban los pros y los contras de cada decisión. Sintió el sudor frío recorrer su frente al considerar cada opción. Siempre había creído que el auténtico éxito radicaba en hacer lo correcto, en el impacto genuino de su trabajo, no en el crecimiento exponencial dictado por el mercado. Esa noche, Clara llegó a su apartamento con una caja de cerveza y una mirada inquisitiva. Sin una palabra, comenzó a organizar las hojas de papel desordenadas como si también esperara una revelación. Su presencia era reconfortante, y Alejandro comenzó a narrarle su dilema. ¿Es esta la dirección que realmente quieres tomar?, preguntó Clara después de escuchar su desglose. La presión es enorme, lo sé, pero ¿no crees que también podrías encontrar una manera de combinar ambas cosas? Tu fundación, los jóvenes emprendedores. Tal vez eso pueda crecer con un poco de inversión extra, pero bajo tus términos. El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Y si me convierto en lo que más detesto?», replicó, sintiendo la culpa brotar como un viejo conocido. Un empresario más, olvidando las raíces de lo que realmente importa. Clara lo interrumpió. Las raíces no desaparecen si decides hacer crecer el árbol de otra manera. Puedes ser un pionero, no solo en negocios, sino en cómo los negocios pueden revertir las dinámicas antes predominantes. Eso lo dejó pensando. Tal vez la respuesta a su dilema no se encontraba en rechazar propuestas agresivas, sino en redefinir
lo que significaría para él el uso de esos recursos. Encontrar un camino que uniera su herencia y sus sueños. El siguiente día trabajó en un nuevo concepto, una presentación donde la inversión del nuevo socio nocionaría un impacto directo en su fundación. Cada cifra se acomodó de forma que no solo significara expansión, sino un compromiso real con su visión. Fernando, su socio, podría ser un aliado, nunca un adversario, si lograban unir sus fuerzas por un propósito superior. A medida que los días pasaban, la presión se intensificaba. Alejandro dedicaba las noches a perfeccionar el pitch y las mañanas a practicar su discurso ante su espejo. El día de la presentación se acercaba velozmente. Sin embargo, lo que antes era incertidumbre, ahora se tornaba en determinación. Iba a confrontar la posibilidad de un futuro que nunca se había imaginado, forjando un vínculo entre su legado y su futuro. El día del encuentro, Alejandro respiró hondo antes de entrar a la sala. Sabía que el verdadero desafío no residía solo en convencer a Gonzalo de un nuevo enfoque, sino en demostrar que podía equilibrar su ambición personal con un propósito real, que su legado no solo sería una maldición, sino una oportunidad para impactar a otras vidas. Así, se preparó para lo que significaría ese encuentro. Pero, ¿y si el inversor no entiende mi visión? Esa pregunta retumbó en su mente justo antes de cruzar la puerta. Con cada paso dado, Alejandro se estaba acercando a un nuevo nivel de autoconocimiento, donde sus decisiones lo definirían no solo como empresario, sino como ser humano. Con la mano en el pomo de la puerta, sintió cómo el futuro pugnaba por ser descubierto. ¿Sería capaz de mantener su integridad y, al mismo tiempo, abrirse a un mundo de posibilidades que antes consideraba opuestas a su esencia? Con un último suspiro, estaba listo para enfrentarse a Gonzalo y, con ello, a su propio reflejo. La sala de conferencias era un escenario que había cobrado una nueva significación para Alejandro. Ahora, cada paso que daba hacia la mesa de negociación se sentía más como una afirmación de identidad que como una simple reunión de trabajo. Con la mente centrada en el objetivo de alinear sus valores personales con la ambición empresarial, se sentó en la mesa, su corazón latiendo al unísono con el eco de sus pensamientos. Gonzalo lo recibió con una sonrisa calculada. «Alejandro, me alegra verte. Estoy seguro de que has estado reflexionando sobre nuestra propuesta». Las palabras eran suaves, pero la mirada de Gonzalo era incisiva, casi como si pudiera leer sus demonios internos. Antes de responder, Alejandro se tomó un momento para observarlo. ¿Era este el tipo de inversión que necesitaba? Sí, el potencial era innegable, pero no quería convertirse en un engranaje más en una máquina fría. La presión de dar una respuesta a las expectativas de Gonzalo se intensificaba. El tiempo parecía fluir de manera diferente. Optó por abrir la conversación en un terreno que se sentía más auténtico. Me gustaría compartir una idea que ha estado dando vueltas en mi cabeza. He pensado en cómo podríamos utilizar esta inversión no solo para escalar el negocio, sino también para impactar positivamente a la comunidad de emprendedores con la que estoy trabajando. Cuando las palabras salieron de su boca, se sintió liberado. Era una nueva forma de presentar su propuesta que no se centraba únicamente en el potencial económico. Gonzalo frunció el ceño.
Interesante, pero necesito ver cifras que respalden lo que propones. La inversión trae consigo expectativas de crecimiento inmediato. La presión era palpable, y las palabras del inversor resonaban como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. A pesar de la carga de su respuesta, Alejandro se sintió preparado para enfrentar el reto. Entiendo la importancia de las cifras, pero también creo que hay un valor inestimable en fomentar una mentalidad de innovación y colaboración. Estoy convencido de que si logramos combinar nuestros esfuerzos, el crecimiento financiero vendrá como resultado de un impacto genuino en la comunidad. A medida que compartía su visión, algo en la energía del ambiente cambió. Gonzalo comenzó a mostrar un leve interés. La tensión en su rostro se suavizaba poco a poco. Alejandro pudo ver que su enfoque distinto resonaba de alguna manera, tal vez porque Gonzalo, por primera vez en la conversación, parecía capaz de vislumbrar un futuro que no solo se centraba en números, sino en humanizar el proceso empresarial. La presentación avanzaba, y, aunque el camino estaba lleno de espinas, Alejandro descubrió un ángulo inesperado. Era capaz de negociar desde un lugar de autenticidad. Cada cifra que mencionaba estaba entrelazada con historias de aquellos jóvenes emprendedores que creían en su sueño. Su pasión comenzaba a resonar, llenando la sala con una energía nueva y vibrante. Terminada la reunión, la sensación de triunfo era embriagadora. Había dado un paso hacia la integración de sus ideales con sus acciones. Sin embargo, su mente no podía descansar. La duda persistía. ¿Había sido suficiente para convencer a Gonzalo? ¿Había tocado su corazón? Pero, ¿había llegado a su mente? Como si respondiera a la inquietud que lo acosaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Cómo fue? Me encantaría escuchar sobre esto. Las palabras se sentían como un ancla en un mar de incertidumbre. Alejandro sabía que compartir su experiencia con ella le ayudaría a consolidar sus pensamientos. Al salir del edificio, se detuvo a respirar y contemplar la ciudad que se extendía ante él. La luz del atardecer daba un brillo dorado a todo lo que miraba, y por primera vez Alejandro se sintió parte de algo más grande. No obstante, la incertidumbre regresaba en forma de desafíos por venir. Estaba en la cúspide de un desenlace, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. Había logrado conectar sus ambiciones empresariales con su deseo de crear un impacto real, pero aún quedaban muchos obstáculos por enfrentar. Sabía que su decisión tendría repercusiones en su legado, y el modo en que decidiría manejar su creciente responsabilidad comenzaba a darle la forma de su futura identidad como líder. Mientras caminaba hacia su coche, se sintió preparado para la siguiente etapa. La pregunta latente en su interior comenzó a tomar forma. ¿Sería capaz de defender su visión en las próximas reuniones? ¿O se dejaría llevar por la ambición desmedida que tantas forés había criticado? Con una sonrisa reflexiva, se dio cuenta de que el futuro no estaba escrito. Cada elección era un paso hacia la construcción de un camino auténtico. El tiempo para decidir estaba a la vuelta de la esquina, y Alejandro sabía que la próxima reunión no sería solo un encuentro empresarial, sino un verdadero juicio a su carácter y convicciones. ¿Podría permanecer fiel a sí mismo mientras navega por las turbulentas aguas del mundo de los negocios y la ética? La mente, en frenético movimiento, lo empujaba hacia adelante, en busca de respuestas.
Mientras Alejandro se acomodaba en el asiento del coche, su mente funcionaba a 1000 por hora. Cada momento en esa sala de conferencias ahora se convertía en un peldaño hacia la salvaguarda de su propia integridad. Condujo hacia su oficina, sintiendo la carretera como una extensión de su propia búsqueda interna. La incertidumbre sobre la reacción de Gonzalo persistía, no solo por la reunión, sino también porque había comenzado a cuestionar sus propias capacidades como líder. Al llegar a su destino, se sentó en su escritorio y encendió la computadora. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro, reflejando su inconformidad. Desde su ventana, la vida continuaba, coches pasando, gente riendo, pero él se sentía como un extraño en medio de esa normalidad. No podía sacudirse la sensación de que estaba en un punto álgido, donde cada elección podría encadenar un futuro deseado o una derrota estrepitosa. Decidió conectarse con algunos de los emprendedores jóvenes con los que trabajaba. Después de un breve intercambio de mensajes, acordaron encontrarse esa misma tarde. La idea de encontrarse con ellos lo entusiasmaba. Era un recordatorio tangible de por qué había elegido este camino. Al ser mentor, él no solo compartía conocimientos, sino que también se alimentaba de sus aspiraciones, sirviendo como un puente entre sueños segregados y realidades convencionales. El pequeño café donde se reunieron respiraba creatividad. El ambiente bullicioso lo envolvió como un abrigo cálido. Al ver sus caras llenas de inquietud y emoción, se dio cuenta de que existía un propósito más allá de los números. En la conversación, las ideas fluyeron, discusiones sobre sus proyectos y los obstáculos que enfrentaban. Uno de ellos, Marta, mencionó la lucha por obtener financiamiento. «Alejandro», dijo ella, su voz titilante, «siento que estamos compitiendo contra un mundo que no entiende nuestras visiones. Es frustrante». La respuesta de él fue instintiva. Se sintió entrelazado con sus frustraciones. La había escuchado a menudo, sentía la presión de las expectativas y las demandas del mercado. Eso lo hizo cuestionarse, una vez más, si podía ser parte de un sistema que muchas veces aplastaba la creatividad en favor de la eficiencia. No deben dejar de luchar. Hay valor en la autenticidad. Recuerden que hacer negocio no significa renunciar a sus sueños. Las palabras fluyeron, empapadas de una verdad dolorosa. En medio de esa conversación, su visión de negocios se aclaraba, alejándose de la idea predominante de maximizar ganancias y acercándose a un modelo donde la ética y la rentabilidad podían coexistir. Volver a su oficina fue un viaje introspectivo. Un torrente de ideas lo inundaba, pero a medida que se sentaba frente a la computadora, una sombra de duda reaparecía. ¿Era lo suficientemente fuerte para abogar por un cambio? ¿Podía desafiar los estándares de Gonzalo y de aquellos que seguían una senda convencional? Se sentó y empezó a escribir, casi como si las palabras dictadas por su subconsciente pudieran ofrecerle claridad. En su hoja de cálculo se mezclaban cifras con reflexiones, perfumando la data fría con su voz interior. Pasó horas, su mente danzando entre análisis estratégicos y la propuesta que había compartido con Gonzalo. Finalmente, cuando la noche se deslizó suavemente y la habitación se llenó de un silencio expectante, Alejandro comprendió que su camino no sería fácil. Pero esta era la batalla que necesitaba librar, y quería que su legado fuera uno que inspirara a otros. En ese momento, su teléfono
Vibró nuevamente. Una notificación de reunión. Gonzalo había querido tener una conversación más profunda. La mezcla de adrenalina y ansiedad explotó dentro de él. ¿Qué quería realmente el inversor? ¿Estaba dispuesto a escuchar su verdad? Sin dudarlo. Alejandro respondió afirmativamente. Sabía que esta era su oportunidad, un peldaño más alto hacia la vida que aspiraba a construir, una en la que su voz no solo se escuchara, sino que marcara el compás en el mundo de las decisiones empresariales. Mientras se preparaba mentalmente para la reunión, se dio cuenta de que su identidad como líder estaba en juego. Podía ser el arquitecto de un futuro auténtico o ser un ecosistema más del ciclo rotundo del capitalismo. La elección era suya y el momento estaba por llegar. El pulsar del reloj en la oficina se convirtió en un eco inquietante mientras Alejandro se preparaba para la inminente reunión. Cada segundo que transcurría ampliaba su ansiedad, pero también lo energizaba. En su mente esbozó los puntos que quería defender, una mezcla de lógica fría y pasión ardiente. Sabía que lo que dijera podría cambiar no solo su trayectoria, sino la naturaleza misma de lo que era para él ser un líder. Cuando entró a la oficina de Gonzalo, se encontró con un ambiente deliberadamente relajado. El inversor estaba sentado en un sofá de cuero, revisando unos documentos. La calidez del espacio contrastaba con la frialdad del desafío que enfrentaba. Sin embargo, el brillo en sus ojos traicionaba su confianza habitual. Alejandro se dio cuenta de que también estaba lidiando con incertidumbres. «Buen día, Alejandro. ¿Cómo te encuentras?», Gonzalo preguntó, su tono amable pero con una mirada que realizaba una evaluación minuciosa. «Listo para escuchar tus ideas», respondió Alejandro, buscando inyectar firmeza en su voz, a pesar de la marea turbulenta que había en su interior. La conversación comenzó con temas triviales, pero pronto el tono se volvió serio. Gonzalo no tardó en abordar la propuesta que Alejandro había presentado, la que había concebido mediante largas horas de reflexión. Sin embargo, el inversor no llegó con aplausos. Las críticas comenzaron a fluir, y cada comentario parecía un golpe directo a la autoconfianza que Alejandro había estado tratando de forjar con tanto esfuerzo. «Me parece que estás perdiendo de vista lo que realmente importa», Gonzalo empezó. «Te obsesionas con la autenticidad y la ética, pero en los negocios la rentabilidad siempre debe ser la prioridad. Lo que pides es una utopía». Ante esas palabras, una chispa de desafío despertó en Alejandro. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas de Gonzalo, sino también sus propias inseguridades. Necesitaba confrontar al hombre que había representado una figura casi omnipotente en su vida profesional. «Entiendo tu preocupación», respondió Alejandro, aun cuando su voz temblaba levemente. «Pero creo que podemos coexistir. La ética no es solo un añadido, es un fundamento. No se trata de renunciar a la rentabilidad, sino de encontrar nuevas formas de generar ingresos que también inspiren». Gonzalo frunció el ceño, pero Alejandro no se echó atrás. Ladeó la cabeza, observando cada matiz del rostro del inversor. Había un sofisticado miedo en sus ojos, un temor a que los tiempos cambiantes pudieran eclipsar su éxito. «Si no desafiamos el statu quo, seremos irrelevantes. Hay un mercado dispuesto a escuchar nuestras voces. ¿Por qué no podemos ser parte de ese cambio?». Las palabras pesaron en la sala, y por un breve momento
la atmósfera cambió. Gonzalo, por primera vez, pareció considerar sus afirmaciones. Sin embargo, la tensión quedó flotando, casi tangible. Alejandro sintió que había plantado una semilla, pero quedó claro que el terreno seguiría siendo árido durante un tiempo más. La conversación giró de nuevo hacia cifras y proyecciones, pero en el fondo, Alejandro había revelado más de lo que había planeado. Había expuesto su vulnerabilidad, su deseo de construir no solo un imperio económico, sino un legado que hablara de su autenticidad. Pero, a la vez, su estrategia había demostrado ser frágil ante el pragmatismo de Gonzalo. Cuando se despidieron, sintió el sabor residual de la batalla, un indicio de que su lucha por un cambio más profundo apenas comenzaba. Mientras salía de la oficina, su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por una determinación renovada. Al llegar a su coche, recordó la historia de un líder que se había convertido en un ícono por desafiar las normas. Esa noche miró su reflejo en el espejo retrovisor. El hombre que veía allí aún era un desconocido para él. El dilema asomó nuevamente a su mente. Estaba listo para tomar riesgos verdaderos, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes creían que sus visiones eran mera ilusión. La respuesta no era simple, pero el deseo de conocerlo era implacable. Mientras arrancaba el motor, una idea chisporroteó en su mente. Sería el momento de buscar aliados inesperados, aquellos que desafiaban la norma y creían que, tal como él, el mundo podría cambiar. Sin embargo, antes de seguir adelante, una notificación en su teléfono interrumpió su reflexión. Una invitación a una nueva cena con un grupo de inversores prestigiosos había aparecido, y su corazón volvió a acelerarse. ¿Podría ser esa la plataforma donde desataría su verdadero potencial y conectaría sus aspiraciones a un público más receptivo? ¿O se encontraría nuevamente frente a la pared de un abandono pragmático? Era hora de decidir si seguiría buscando su verdad en medio de la presión de un mundo que no siempre se alinea con los ideales que defendía. La cena sería su próxima prueba, y Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentarse a la vitalidad de su futuro, con más en juego de lo que jamás había imaginado. Alejandro llegó a la cena con un mar de pensamientos que rebotaban en su mente. La opulencia del lugar, un restaurante exclusivo con luces atenuadas y decoración elegante, le abría las puertas a un mundo que parecía tanto su hogar como un terreno desconocido. Con cada paso hacia su destino, la presión de sus decisiones previas se intensificaba, pero también lo hacía su determinación. Ya desde la entrada, se encontró con rostros que conocía por referencias, nombres que había oído en sus investigaciones y conferencias. Inversores, magnates y una o dos celebridades del mundo empresarial se mezclaban en un ambiente donde el éxito se servía en platos gourmet. Pero entre la exuberancia y la ostentación, Alejandro buscaba su espacio para brillar. Tenía que utilizar esa cena no solo como una oportunidad de networking, sino como un campo de entrenamiento para su valoración personal. Al unirse al grupo, notó que sus elecciones eran importantes. Se sentó en una mesa donde la mayoría de los asistentes hablaban de ganancias y contribuciones a la sociedad con un tono ligero, casi superficial. Sin embargo, Alejandro ya había pasado por eso. Su sala de batalla había sido la oficina de Gonzalo. La diferencia era que aquí podría ser el mismo, o al menos eso pensaba. «¿Qué tal, Alejandro?
¿Cuál es tu proyecto?, le preguntó un hombre con una copa de vino en la mano, su mirada cínica interrogándole al mismo tiempo que mostraba interés. Alejandro se dio cuenta de que esta era su oportunidad de presentar su visión sin las ataduras del desprecio que había sentido en la oficina. Se despojó de sus miedos y comenzó a hablar con pasión. Cada palabra que pronunciaba era un símbolo de la libertad que había empezado a reclamar. A medida que describía su propuesta, observó que las expresiones en la mesa cambiaban de escepticismo a atención. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Una mujer, colega de una de las firmas más grandes de inversión, lo interrumpió con una sonrisa burlona. Suena idealista, Alejandro, pero el mercado no es un lugar para sueños. A veces, lo que parece ético no funciona. En ese instante, un rayo de autoconfianza iluminó su interior. Quizás haya otra forma de verlo. Piensa en los negocios que sobreviven, no solo por sus cifras, sino por la conexión que establecen con la gente. Lo que realmente determina su éxito no son solo las ganancias, sino el impacto que dejan. Las reacciones fueron variadas. Algunos habían dejado de comer, absortos, mientras que otros miraban a Alejandro con escepticismo, como si le estuvieran escaneando en busca de debilidades. Esa evaluación es lo que lo había frenado tanto tiempo. Ahora, en lugar de ver el desafío como un ataque, lo consideraba una invitación a profundizar más en su discurso. La cena avanzaba, intercambiando anécdotas sobre fracasos y éxitos. Alejandro se dio cuenta de que todos compartían un punto en común: la inseguridad camuflada bajo una capa fina de confianza. La vulnerabilidad que había sentido frente a Gonzalo se expandía en la sala. Los grandes nombres también podían tener miedo. A medida que se ahondaba en sus ideas, Alejandro comprendió que su auténtico desafío no era convencer a los demás, sino a sí mismo de su valía y su capacidad de influir en el viejo mundo de los negocios. Había llegado a esta cena con la intención de buscar aliados, pero en su búsqueda se estaba forjando como el líder que él mismo había deseado ser. Al final de la cena, cuando todos comenzaron a despedirse, sintió que en su interior había plantado la semilla de una nueva conexión, quizás un nuevo aliado en su lucha. Mientras miraba al grupo dispersarse, su mente se encendió con una nueva estrategia. ¿Y si lograra reunir a estos inversores bajo su visión de cambio? Su corazón latía con fuerza. A pesar de las dudas que permanecerían al acecho, ahora tenía la determinación de alimentarlas. Sin embargo, entre sus pensamientos optimistas, le llegó un mensaje inesperado. Una invitación a una reunión exclusiva con algunos de los inversores más influyentes en el sector, quienes parecían haber escuchado sus ecos en la cena. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estarían listos para escuchar un líder que se atreve a cambiar las reglas del juego, o lo verían como un obstáculo más en su camino a la rentabilidad? Con esta inquietud en mente, Alejandro sabía que el tiempo apremiaba y debía prepararse para una confrontación aún más intensa. La cena había sido solo el comienzo. Ahora, el verdadero desafío se presentaba ante él. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de determinación y nerviosismo. La reunión estaba programada para el día siguiente, y la presión por impresionar a inversores de renombre lo asediaba como un ladrón en la oscuridad. En el espejo, su reflejo transmitía un aire nuevo. Los ojos, antes cargados de duda, brillaban
con una luz renovada. Sin embargo, cada vez que pensaba en la reunión, una inquietud sutil se agitaba en su interior. Decidió sacar provecho de su jornada. La primera víctima de su renovada resolución fue su escritorio. Libros sobre liderazgo, referencias empresariales y textos de innovación se amontonaban en una esquina, como un recordatorio del camino arduo que había recorrido. Esa mañana, Alejandro revisó cada uno de ellos, tomando notas, apuntando ideas que lo conectarían aún más con su visión. El deseo de sobresalir lo empujaba a forjar su propia narrativa, a transformarse en el protagonista de su historia. Frente a su computadora, se dedicó a esbozar un pitch atractivo. Querían más que cifras, deseaban conexiones emocionales, algo que despertara en ellos un deseo de ser parte de su proyecto. En el camino hacia el gran día, estaba comenzando a comprender su propia voz. Ya no se trataba solo de defender una postura, se trataba de aclarar su propósito y emoción detrás de cada decisión. Sin embargo, en medio de esta preparación, un recuerdo perturbador lo asaltó. Gonzalo y su tiranía habían dejado una marca indeleble. Las emociones carecen de lugar en los negocios, solía decir, como un mantra que había asimilado por años. Replantearse esa idea era un reto que lo mantenía inquieto. Alejandro comprendía que debía salir de ese entorno mental si quería un auténtico cambio. Ese día, tras una pausa para la comida, recibió un mensaje que lo volvió a cautivar. Era una invitación para una cena informal entre algunos de los inversores que había conocido. Aunque la idea de cenar con ellos era intrigante, también estaba plagada de dudas. ¿Sería realmente necesario? ¿Podría hacer una impresión más fuerte en una reunión más formal? El conflicto interno lo llevó a la reflexión. Se trataba de evaluar sus propios límites y las áreas en las que aún necesitaba crecer. Mientras tanto, una voz en su mente, más fuerte que la inseguridad, le recordó que cada interacción era una oportunidad de aprender. ¿Qué pasaría si desnudaba su vulnerabilidad y la utilizaba como un puente hacia esos inversores? Tal vez la cena sería un campo de pruebas para su nueva estrategia. Después de un profundo respiro, decidió que asistiría. Con cada paso hacia la reunión del día siguiente, un torrente de adrenalina invadía su cuerpo. Se sentía vivo, consciente de que no solo buscaba financiamiento, sino también la construcción de relaciones significativas. Aquella inseguridad que había practicado por tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar un propósito más profundo emergía. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje directo de la mujer que lo había interrumpido durante la cena anterior. Me gustaría hablar sobre tu proyecto. Creo que podríamos encontrar puntos en común. Las palabras en la pantalla resonaron como un eco de nuevas posibilidades. El encuentro que se avecinaba no sería solo un desafío de persuasión, sería una prueba de su evolución. Alejandro se dio cuenta de que en su búsqueda por influir en el mundo de los negocios, también estaba cambiando su propia narrativa. ¿Podría ese contacto inicial con su crítica convertirse en algo más complejo, en un colaborador inesperado? Aquella idea lo llenó de anticipación al tiempo que también lo sumía en la incertidumbre. La urgencia de prepararse se mezclaba con la emoción de descubrir nuevas conexiones. La reacción a su pitch, la cena, la posible colaboración. Todo se entrelazaba en una danza de oportunidades que lo llevaría más allá
de lo que nunca había imaginado. Pero cada nuevo paso culminaría en un mismo lugar: la inminente reunión que podría definir su futuro profesional. El reloj avanzaba y, aunque la ansiedad todavía le pesaba, Alejandro estaba listo para cada elección por delante. La pregunta que le rondaba ahora no era si sus ideas serían bien recibidas, sino si estaba preparado para asumir el papel del líder que había comenzado a concebir. Con esa visión, se acostó, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. La cena llegó con la ansiedad de un primer encuentro. Alejandro se acercó al restaurante, su mente girando entre los posibles temas de conversación, las reacciones de sus interlocutores y la forma en que sus palabras podrían tejer la conexión emocional que tanto anhelaba. El ambiente era acogedor, con luces tenues que parecían arrullar las inquietudes de aquellos que entraban. Sin embargo, para él, cada paso parecía un eco de sus dudas internas. Al cruzar el umbral, la figura de la mujer que lo había contactado brillaba con una curiosidad atrapante. Se presentó como Clara, una inversora que había seguido su trayectoria de cerca. La inocente charla inicial giró rápidamente hacia las expectativas que tenían los inversores en el proyecto que Alejandro promovía. Sin embargo, en lugar de sentir la presión aplastante que había imaginado, encontró una oportunidad para abrirse. Con cada palabra, se esforzó por desmitificar su propuesta, mostrando no solo los números, sino la pasión que había detrás del trabajo. Hablaban de sueños, de impacto en la sociedad, de cómo su visión podía transformar no solo una industria, sino también vidas. Clara lo escuchaba atentamente. Sus ojos reflejaban un interés genuino que fue desarmando la coraza que había construido alrededor de su profesión. Mientras conversaban, Alejandro recordó la lección que había aprendido sobre las emociones y cómo había permitido que las teorías de Gonzalo lo amordazaran. Las emociones no tienen lugar en los negocios. Resonaba en su memoria, pero cada vez que la frase aparecía, sentía que se desvanecía un poco más. Había comenzado a concebir que la autenticidad y la vulnerabilidad podían ser sus mejores aliados. A medida que la cena avanzaba, el intercambio de ideas se volvió más fluido, casi como un baile. Clara no solo hacía preguntas desafiantes, también compartía sus propias experiencias y fracasos. Las historias de sus aciertos y tropiezos resonaban con Alejandro, quien se dio cuenta de que todos, incluso aquellos que parecían invulnerables, llevaban consigo su carga de inseguridades y desafíos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando Clara le reveló una historia personal, un momento crítico en su carrera cuando casi se rinde. Con cada palabra, Alejandro no solo veía la imagen de una inversora poderosa, sino la del ser humano que había luchado, enfrentado y finalmente logrado perseverar. Ese relato llevó a Alejandro a reflexionar sobre su propio viaje y comprendió que había adquirido algo invaluable: la conexión genuina. La velada, que había comenzado como una simple cena de networking, se había transformado. Se dieron cuenta de que compartían no solo un objetivo profesional, sino una visión de cómo querían impactar al mundo. Y cuando Clara le hizo una propuesta formal para trabajar juntos, Alejandro sintió oleadas de reconocimiento. No estaba solo en su búsqueda. El vínculo que se forjó también lo confrontó con un nuevo dilema.
Si bien su instinto le decía que este encuentro era un trampolín hacia una nueva etapa, parte de él todavía luchaba con los ecos de su pasado, con el temor de que su vulnerabilidad pudiera ser utilizada en su contra. Esa noche se dio cuenta de que el verdadero reto no sería sólo cómo presentar su proyecto, sino cómo manejar su creciente confianza en sí mismo y el camino que eso podría implicar. Con el registro de la cena aún en su mente, supo que cada decisión podría significar el inicio o el final de algo importante. Se sentó en la cama al volver a casa, y una mezcla de esperanza y miedo le invadió. Su crecimiento personal era inevitable, pero ¿estaría verdaderamente listo para afrontar lo que venía? ¿Podría ser su propia voz la que definiera su futuro en vez de las sombras del pasado? Afuera, el viento soplaba como si presagiara cambios inminentes. Su teléfono vibró de nuevo. El mensaje de Clara iluminaba la oscuridad de la habitación. Mañana te enviaré más detalles sobre nuestra reunión. Estoy emocionada por lo que podemos lograr juntos. Alejandro sintió un escalofrío. Algo dentro de él despertaba. ¿Qué pasos daría ahora para consolidar su nuevo papel? La tensión se acumulaba a medida que la oportunidad se transformaba en desafío. La pregunta permanecía. ¿Realmente estaba listo para construir el futuro que siempre había deseado? ¿O se dejaría consumir por el miedo? Con el primer rayo de sol iluminando su habitación, Alejandro se sentó en la cama, sintiendo la mezcla de ansiedad y motivación en su interior. La cena con Clara había sido un punto de inflexión. No solo había encontrado un posible aliado, sino también una oportunidad para reconciliar su historia personal con sus ambiciones profesionales. Sin embargo, la preocupación persistía. ¿Podía transformar esta conexión en un éxito real sin sacrificar su esencia? Decidido a no dejarse arrastrar por las dudas, se sentó a trabajar en su presentación. Ya no se enfocaba únicamente en los números. Quería dejar claro cómo su fundación, en unión con su startup, podría impactar a los jóvenes emprendedores. La idea de dejar un legado fue tomando forma. No solo quería ser reconocido por su éxito financiero, sino también por la manera en que podría retribuir a la comunidad. La reunión con Clara y el grupo de inversores llegaba rápidamente. Alejandro organizó mentalmente sus argumentos, balanceando el enfoque ético con proyecciones tangibles. Sabía que cada palabra contaría. Si quería que su visión resonara, debía comunicarla con fervor y autenticidad. Cuando finalmente llegó el día, la sala de conferencias estaba llena de murmullos y expectativas. En medio de rostros conocidos y desconocidos, Alejandro sintió el nudo en su estómago. Pero, esta vez, no era solo ansiedad. Había un sentido renovado de propósito. Se presentó ante el grupo, recordando las historias compartidas la noche anterior y cómo cada experiencia había contribuido a su crecimiento. A medida que hablaba, encontró su voz. Lo que propongo no es solo una startup, es un ecosistema. Comenzó sintiendo cómo su confianza comenzaba a fluir. Un espacio donde la ética es el núcleo de cada decisión. Un lugar donde los sueños de innovación se encuentran con la realidad del mercado. Con cada argumento, su conexión con sus valores se hacía más palpable, y notó cómo algunos de los inversores comenzaban a asentir. No estoy aquí solo para hablar de cifras. Estoy aquí para compartir una visión, continuó. Una visión de un futuro en el que la rentabilidad
no se mide solo por el dinero que generamos, sino por el impacto que dejamos. Habló sobre la fundación que había creado, un canal para compartir su legado familiar y su aprendizaje con aquellos que estaban comenzando a forjar sus propios caminos. Cuando la presentación terminó, el silencio fue abrumador. Alejandro sintió que había puesto todo su ser en cada palabra. La respuesta no tardó en llegar. Clara fue la primera en romper el silencio, aplaudiendo con entusiasmo. Esto es justo lo que necesitamos en el sector. Líderes que se atrevan a cambiar las reglas, dijo. Otros inversores comenzaron a hacer preguntas, pero esta vez las dudas eran constructivas, acompañadas de interés genuino. Por primera vez, Alejandro no se sintió en la defensiva. La charla fluyó hacia una discusión sobre estrategias y cómo su enfoque podría integrarse en las dinámicas del mercado actual. Las ideas comenzaron a entrelazarse, y lo que había sido una lucha interna se convirtió en una colaboración fructífera. Al finalizar la reunión, Alejandro dejó la sala con una seguridad que nunca había experimentado antes. Se había liberado del peso de la herencia que pensaba que lo restringía. En su lugar, encontró un espacio para crear un impacto real. La conexión con Clara y el grupo había sembrado un sentido de pertenencia que había estado buscando. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte desde su terraza, un torrente de gratitud lo invadió. Había pasado de ser un hombre lleno de dudas a uno que había encontrado su voz. El reconocimiento por su arduo trabajo y la transformación de su perspectiva lo llenaron de satisfacción. No solo había logrado impulsar su carrera, sino que también había encontrado el camino de reconciliación con su legado. Finalmente, se dio cuenta de que el camino hacia el éxito nunca se había tratado solo de dinero. Se trataba de autenticidad, de construir una vida y un legado que vinieran de su corazón. Ese día, Alejandro firmó un acuerdo de colaboración con inversores que no solo creían en sus cifras, sino en él como visionario. Miró hacia adelante, hacia un futuro donde no solo sería conocido como un empresario exitoso, sino también como un líder que impacta vidas. Ese era el verdadero triunfo. Hoy, el viaje de Alejandro es un testimonio de que es posible alcanzar el crecimiento personal y la realización profesional sin perder de vista la esencia de lo que somos. Nunca dejes de perseguir tus sueños. Haz lo que amas y verás cómo el éxito te sigue. Y ahora, escúchenme bien. Este es el momento de demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos contenidos. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus opiniones son importantes. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal. Hagámoslo juntos.